Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después de que Jesús envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él también se retiró, se fue a anunciar el Evangelio del Reino por todos los lugares posibles, en las ciudades, en los poblados, y la noticia de la actividad de Jesús llegó hasta Juan el Bautista, que estaba encarcelado en la zona cercana al Mar Muerto, en Maqueronte, a donde era visitado por sus discípulos y le llevaron la noticia de la actividad de Jesús. Y entonces él envió a algunos discípulos suyos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le respondió: vayan a decirle a Juan aquello que ven y escuchan. Y entonces les dice qué es lo que ha hecho. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos recuperan el oído y los muertos resucitan, pero a los pobres se les anuncia la buena nueva. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. San Lucas nos dice que empezó a hacer todos esos milagros. Una vez que los enviados de Juan recibieron esta información, retornaron a informarle. Y entonces Jesús aprovechó para preguntar a la muchedumbre que habían ido a ver al desierto: a un hombre vestido de lujo, una caña movida por el viento, a un profeta. ¿A quién? Y les dice que Juan es el mensajero que viene delante de él y que es el más grande entre los hijos de mujer. El que quiera entender, que entienda. Y les dice con quién voy a comparar a la gente de esta generación, y los compara con los niños que juegan en las plazas y se reprenden: tocamos la flauta y no bailaron, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan el Bautista, que hacía mucha penitencia, y dijeron: este está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un bebedor y un glotón. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí mismo. Y entonces les dice a las ciudades en las que ha trabajado más y no se habían convertido, que les va a ir mal: a Corazín, a Betsaida, porque Tiro y Sidón, si hubieran escuchado la predicación de Jesús, si hubieran visto sus obras, habrían hecho penitencia, se habrían convertido haciendo más penitencia. Pero el día del juicio, Tiro y Sidón serán mejor tratadas, menos duramente que las ciudades de la costa, Corazín y Betsaida, y a Cafarnaúm, que puede sentirse orgullosa de que allí vive Jesús y hace muchos milagros, le dice: tú vas a ser precipitada al infierno. El día del juicio tu suerte será terrible, peor que la de Sodoma, esa ciudad tristemente célebre por los homosexuales. Y en ese momento Jesús estalla alabando a Dios, porque Él tiene sus planes y se están cumpliendo. Jesús pronunció con sus labios unas palabras de bendición: yo te bendigo a ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús, con esta bendición, revela que su Padre es el creador, el dominador del cielo y de la tierra, que los manda, que los domina, que los somete, que le obedecen, porque Él es el creador. Y por lo tanto Jesús está revelando que Él es el Hijo de Dios, y continúa su bendición, su alabanza, por la que alaba al Padre, porque Él ha querido tener ocultas todas las cosas que Jesús ha anunciado
y han quedado ocultas ¿para quién? Para los que se llenan de vanidad en su propia sabiduría, para los que se ensoberbecen en su inteligencia. Estos que se las dan de inteligentes y de sabios no han podido conocer las cosas que el Padre ha tenido ocultas, pero el Padre ha querido revelarlas a los pequeños. Los pequeños aparecen en el Evangelio de Mateo por todas partes, pero esta destinación que ha querido el Señor hacer es que los pequeños, que son en este caso principalmente los discípulos, son aquellos a los que se les han revelado estos misterios ocultos. Son los más pequeños, son aquellos a los que el Señor ha querido mostrar lo que no conocieron los sabios. Algo parecido a la época cuando el rey quiso saber, Nabucodonosor, los misterios de su sueño. Los sabios no lograron descubrirlo, y fue Daniel el profeta el que pudo decir lo que Dios decía, invocando al Dios del cielo y alabando al Dios del cielo por su sabiduría. Aquí en este caso se trata de que Jesús le da gracias no solo al Dios del cielo, lo bendice, lo reconoce como su Padre y como Señor de lo que hay en el cielo y en la tierra, y en esto muestra que es una decisión divina ocultar, impedir a los sabios y a los inteligentes conocer todas estas cosas. Y repite de algún modo lo que está diciendo. Sí, oh Padre, así a ti te ha parecido bien. Es la voluntad del Padre, es su decisión soberana, lo que muestra que no pueden los sabios y los inteligentes por su propia voluntad y capacidad conocer todo esto. Esto es decisión divina, que sean los pequeños los que puedan reconocer los misterios o lo que el Padre ha ocultado. Así el Padre se ha complacido y así está bien, por eso Jesús lo bendice. Y luego dice, todo a mí me ha sido dado de parte del Padre. Todas las cosas, todo cuanto existe en el cielo y en la tierra. Y sobre todo, se le ha dado tener estas cosas ocultas. Y para empezar, lo que no han podido conocer los sabios y los inteligentes, ¿qué es? Que Jesús es el Hijo de Dios. Dice así, ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Es el Padre que efectivamente sabe que Jesús es su Hijo. Y por eso Jesús se encuentra entre las verdades ocultas a los sabios y a los inteligentes. Y dar a conocer a Jesús a los pequeños es voluntad del Padre, de Jesús, Señor del cielo y de la tierra. Y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. También está oculto para muchos, para los sabios y los inteligentes, pero no para los pequeños. Porque al Padre es posible conocerlo como lo conoce el Hijo, cuando el Hijo decide revelarlo, cuando Él quiere hacer conocer a los demás quién es el Padre. Todo esto que ha estado oculto a los sabios y entendidos, Jesús lo revela. Y lo revela a quien Él quiere, porque el Padre ha puesto todo en sus manos, y esto ayuda entonces a comprender por qué no todos fueron capaces de conocer los misterios del reino de Dios. Dios en su soberana majestad y sus planes y designios misteriosos, a aquellos que pretendían conocer todo con su sagacidad y a aquellos que se apoyaban en su inteligencia para concluir cuáles eran las verdades de parte de Dios, fueron incapaces con sus propios recursos de conocer estas cosas que el Padre ocultó, entre otras, conocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es el Padre de Jesús. Es el Padre quien concede estas cosas, así le complace, así le aparece, y por eso Jesús lo bendice, le alaba dándole gracias.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.